Hoy en la mira uno de los mayores desafíos del mundo actual. Los grupos supremacistas blancos, sobre todo en Estados Unidos, que avanzan lenta y silenciosamente hacia una red terrorista internacional. Históricamente el supremacismo blanco ha tenido expresiones terroristas. Eso es lo que volvemos a ver ahora. Llamemos terrorismo lo que es terrorismo. El discurso de odio del supremacismo blanco en los Estados Unidos afecta la vida de las personas. Y eso antes de que Donald Trump llegara al poder. Esto es En la Mira. Comenzamos. Una de las grandes paradojas que estamos viviendo es el resurgimiento de los grupos supremacistas en los Estados Unidos. Un resurgimiento de grupos supremacistas en Estados Unidos que se va reflejando también en el crecimiento de grupos de ultraderecha en Europa, en otros países, en forma muy clara también en Rusia. Estamos ante un fenómeno que pensábamos, terminando el siglo XX, que ya no íbamos a volver a vivir. Y hoy está más presente que nunca. El supremacismo está presente en casi todas las identidades. Lo que pasa es que el blanco se había mantenido un poco más moderado después de algunas expresiones tan violentas como fueron las del Ku Klux Klan. Pero ciertamente hay literatura, hay grupos, hay redes, hay páginas que lo han alterado, que lo han echado a andar. Y hoy la pregunta que yo me haría es si ese supremacismo blanco que lo vimos expresado en el acto violento de Patrick Cyrus en El Paso no es asemejable a terrorismo. O sea, si no estamos no solamente ante la presencia de un brote o de un individuo insano, como diría el presidente Trump, que es su supremacismo blanco y entonces mata, o estamos realmente ante una red medianamente organizada, flexiblemente organizada, que podría asemejarse al terrorismo. El Ku Klux Klan muchas veces perpetró actos de terrorismo. ¿Podría esto ser parecido? Yo sí creo que estamos frente a un individuo insano, que es el señor Trump. Ese sería el individuo insano. El hombre que finalmente le dio legitimidad política a un fenómeno social que era finalmente el supremacismo blanco. Hay que recordar que desde las marchas de los supremacistas al principio del gobierno de Trump, cuando dijo, pues había gente buena de los dos bandos, cuando no fue capaz de descalificar a David Duke, cuando vuelve a retomar la idea de la bandera de los confederados, cuando habla de darle otra vez, regresar en la historia para legitimar una guerra civil en donde la parte derrotada vuelve otra vez a tomar este retorno hacia la historia para justificar la presencia de un supremacismo blanco, lo lleva otra vez a ese discurso blanco anglosajón protestante radical, en donde todos los que no están en ese círculo son excluidos, no son norteamericanos, inmigrantes, judíos, hispanos, etcétera, y esto prende, independientemente de que en Europa existe esta tendencia también como parte de este resurgimiento de lo que fue el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, Trump y el trumpismo lo que hicieron fue prender la mecha de algo que se creía estaba ahí bajo tierra, que es cierto que la presidencia de Barack Obama, un afroamericano ahí, hizo tronar buena parte de esta cultura norteamericana plural, y estos grupos logran salir de ahí y bueno, ya vemos las consecuencias. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, no le hemos tomado el peso, el mundo no le ha tomado el peso a lo que significa la presidencia de Donald Trump, al daño global y a la alteración global en todos los órdenes que está causando esta presidencia disruptiva con el avance de la civilización. Es un retroceso enorme. Él llega por un descontento manifiesto por la falta de oportunidades, siempre se buscan culpables, y los culpables son los latinos, concretamente los mexicanos, los personalizó durante su campaña y lo sigue haciendo. Acaba de anunciar que el próximo año estarán terminados 800 kilómetros nuevos de muro, de 9 metros de alto. Pero sí, este supremacismo blanco adquiere un nuevo aliento peligrosísimo con la presidencia de Donald Trump, que es el regreso a los orígenes. Estados Unidos es un país profundamente racista,
Cuando llegan los colonizadores a los Estados Unidos, el calvinismo se permite matar indios porque son inferiores. Es decir, solo los que están en cierta fe y en determinada agrupación social, que son ellos, los padres fundadores y de la religión calvinista, son los que tienen la supremacía sobre la vida de los demás. Y matar a un indio no es pecado. Entonces, eso es lo que creo que está regresando en Estados Unidos con una presidencia tan disruptiva como la del señor Trump en el primer país del mundo, que no sabemos a dónde nos va a llevar en el campo de la discriminación, en el campo de la comercialización, en el campo del desprecio a la ecología y en los terrenos de brincarse las reglas en materia de desarme. En todos los Coincidiendo con todo esto, yo regresaría un poco al principio, el tema de la relación entre grupos supremacistas y terrorismo. Quizás el fenómeno nuevo que estamos viendo, con todo esto que ustedes dicen, los grupos supremacistas en Estados Unidos, por supuesto que siempre existieron, siempre tuvieron redes, se desarrollaron, pero lo que estamos viendo ahora es esta conformación en redes operativas que las propias, bueno, las redes permiten que eso ocurra, de toda la época del Internet, en las comunicaciones, y son redes operativas muy similares a las de cualquier organización terrorista. En la lógica de los grupos supremacistas, yo no veo demasiada diferencia entre cómo operan algunos grupos supremacistas en su forma de comunicación, en su discurso. El joven Patrick Krausius, el que hizo la masacre del Paso, lo demuestra con su manifiesto. No les veo mucha diferencia a una Al-Qaeda o a un otro grupo integrista musulmán, que también son supremacistas en otra lógica. Es exactamente lo mismo. Siempre ha habido intolerancia, siempre ha habido violencia, siempre ha habido racismo en Estados Unidos, en México y en otros países. La diferencia ahora es que con el visto bueno moral, por lo menos, que le dio la presidencia de Trump, comienzan a organizarse como otra cosa, mucho más parecido a grupos terroristas o a movimientos terroristas dentro de su propio país, que lo que teníamos en el pasado. Ahora, Trump sí intentó muy rápido, frente al atentado del Paso, advertir que era un individuo aislado. Claro, no dijo como diría Ezra fui yo, sino fue ese señor. Sí, claro. Y tiene un sentido político haberlo hecho así. Porque si reconoce o coincide con lo que el FBI advirtió, que es un acto terrorista, el tratamiento es transnacional. Es decir, sí, aunque haya sido un acto de terrorismo doméstico, interno en los Estados Unidos, dado que hay víctimas mexicanas ahí, inmediatamente la cooperación internacional se fuerza, se ve obligada, y no solamente eso, tendríamos nosotros acceso a la carpeta de investigación del FBI, y eso permitiría en efecto constatar si este muchacho es parte de una red más grande o no, y saber de qué protegernos. Entonces, sí hay un manejo. Ser redes virtuales. Sí, claro, son redes del siglo XXI, porque está en la ciudad virtual. Claro. Ahora, esa es la apuesta del canciller Marcelo Ebrard, no nos engañemos. Si logra, ahora que estuvo allá, si logra convencerlos de que esto es un acto terrorista, estamos poniendo un pie donde teníamos que ponerlo para defender a nuestra población. Es que siempre estos grupos actuaron en ese nivel, o sea, de ir y quemar casas de población negra, lo hicieron en los años 50, de ir y golpear y de matar gente, lo hicieron con toda la legitimidad que les daba toda esta cultura de superioridad blanca, en donde, recordemos, finalmente el Partido Demócrata en el sur de los Estados Unidos era el partido del racismo, el partido que legitimaba el racismo mucho tiempo. Después estamos hablando del siglo XX y de mediados todavía del siglo XX, cuando esta idea de que, cuidado, porque son mayoría la población afroamericana y nos pueden ganar, y entonces se establecían leyes para que no pudieran votar libremente la población afroamericana porque nos iban a ganar. O sea, la transformación se dio mucho tiempo después, a figura de Kennedy, Johnson, etc. Y esta violencia brutal se daba, incluso eran investigados por el propio FBI. Lo que pasa es que esta idea de que el peligro mayor que el Ku Klux Klan era la población afroamericana fue la que predominó durante muchísimo tiempo. Y por ello, ahora, cuando esto se legitima, pero desde las esferas del mundo democrático, que hay que reconocerlo norteamericano, existe, se dice, cuidado, porque estos grupos
Primero pueden actuar, es cierto, contra esa población, pero después son capaces de destruir los cimientos de la democracia. Lo que creíamos en retirada, por anacrónico y a medida que avanzan los derechos del hombre y el ciudadano, ahora está de regreso, insisto. ¿Por qué? Porque hay una presidencia en los Estados Unidos que es ampliamente disruptiva y que va en contra de las manecillas de la historia. Y si se reelige Donald Trump, cuidado, no sé para dónde va a ir el mundo, no solamente en el terreno de los extremismos terroristas, que sin lugar a duda es terrorismo lo que sucede cuando se mata para infundir miedo y que no vengan más latinos a los Estados Unidos, pero también en otros terrenos. El mundo puede dar un brinco, está dando un brinco hacia atrás enorme y no le hemos tomado el pulso. Probablemente, pero también hay que reconocer que el propio gobierno de los Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, más allá de su ideología, de sus formas, de su forma de concebir el mundo, se tiene que mover en una serie de instituciones que también tratan de ponerle límites. Que se haya apresurado en el paso a cambiar su discurso y demás no es gratuito, no es porque le guste simplemente a Donald Trump, sino porque hay una presión fuerte de instituciones dentro de los Estados Unidos que están viendo un poco lo que ocurre. El peligro que el FBI y otras organizaciones, la Agencia Nacional de Seguridad y demás, están preocupados por el terrorismo interno de Estados Unidos. Es un tema de su agenda interna y son conscientes de que el mayor, paradójicamente, peligro de terrorismo interno no está en hispanos, no está en afroamericanos, no está en musulmanes, sino en los grupos supremacistas blancos, ¿no? Ahora, yo la pregunta que me hago, y a lo mejor es ociosa, Pablo, es ¿qué fue primero? Es decir, caldo de cultivo de supremacismo blanco en Inglaterra, en Holanda, incluso en Francia, en Estados Unidos, que han permitido que estos liderazgos se monten sobre ese caballo y hayan ganado elecciones sobre ese caballo, o es Trump el que origina que entonces la permisividad a este supremacismo y la tolerancia a estas formas terroristas de ejercicio y de expresión. Sí, en realidad es ociosa, pero vale la pena verlo porque yo tengo el temor de que incluso si Trump no fuese reelegido, si lo quitas de la ecuación, ese supremacismo va a seguir aquí. Porque está ahí, está sembrando. Nos quedamos con esa pregunta, porque es una pregunta muy bien sembrada y es algo así como el huevo de la serpiente que ha sido sembrado y que ahí está. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo En la Mira.